Bendiciones y saludos cordiales, amados hermanos. Como siempre, orando a Dios por todos ustedes, para que Dios los guarde, los proteja, los bendiga, sabiendo que Dios nos promete en su palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Lo creemos y lo confesamos. Nuestro Dios es fiel. El título de este mensaje es La casa fundada sobre la roca. La situación que estamos viviendo es algo sin precedentes a nivel mundial. Vimos en el mensaje anterior en la epidemia global de la pandemia de la gripe en el año de 1918. La gente podía tener síntomas en la mañana y morir en la noche. Los cuerpos eran recogidos al frente de las casas para llevarlos a tumbas comunes cavadas por excavadoras. Se nos dice que en esa época se le disparaba al que no usara mascarilla. La pandemia del coronavirus es devastador. Y es en medio de esta crisis que debemos reflexionar muy en serio sobre qué fundamento está construida mi casa espiritual. Lo que digamos o pensemos sobre el coronavirus o sobre cualquier otro tema realmente no tiene mucha importancia. Pero lo que Dios piensa con respecto a todo esto sí tiene una importancia eterna. Dios no oculta lo que piensa y prácticamente toda la Biblia es relevante en medio de esta crisis. Nos dice Dios en su palabra que las crisis, los problemas, las tormentas, etcétera, llegan todos, sea que hayas construido tu casa sobre la roca o sobre la arena. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una de las cosas que debemos notar en este pasaje es que las tormentas que vemos aquí fueron las mismas para ambas casas. ¿Qué dice Jesús sobre la casa que fue construida en la roca? Lo leemos de nuevo en Mateo 7:25. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús dice que cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos. Ahora, ¿qué dice Jesús en la casa que fue construida en la arena? Miramos en Mateo 7:27. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús dijo, cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos. Jesús dice que las mismas pruebas llegaron a las dos casas. En ambas llovieron, en ambas de ellas tuvieron inundaciones y en ambas de ellas tuvieron vientos. Entonces, una de las cosas que debemos aprender de esto es que no estamos exentos de alguna manera de las pruebas de la vida si construyes tu casa en la roca. No es como decir, ok, ahora que eres cristiano, no te va a pasar nada malo. Honestamente, la mayoría de nosotros probablemente ya lo hemos descubierto. Como cristiano, aún te enfermarás, aún tendrás problemas con tu trabajo, con tu matrimonio, con tus hijos. Todavía tienes lluvias e inundaciones y vientos. Hay cristianos y pastores que hoy están lidiando con esta enfermedad del coronavirus. Si no lo sabe ahora, necesita entenderlo hoy. El mensaje del cristianismo no es solo pida a Jesús que entre en tu corazón y todo será fácil y sencillo a partir de hoy. Ese es un mensaje falso y te estás preparando a ti mismo y a otros para una amarga decepción. Si ese es tu mensaje, eso no es cierto. Hay lluvias e inundaciones y vientos para todos en esta vida, tanto para aquellos que construyen su vida en la roca, así como para aquellos que construyen su vida en la arena. Las tormentas de la vida son comunes para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es que no tengas tormentas como cristiano. La diferencia es que como cristiano tienes que tener un fundamento que te soporte a través de las tormentas. Ser un seguidor de Jesús no te impedirá lluvias, inundaciones y vientos.
y todo tipo de pruebas en tu vida. Pero cuando experimentas estas cosas, tendrás paz y fortaleza, y te pararás y no caerás si has construido tu vida sobre la roca. Ahora, ¿qué es construir tu vida sobre la roca? Es importante que entendamos qué es construir nuestra vida sobre la roca. No significa lo que mucha gente piensa que significa. Mucha gente piensa que construir nuestra casa en la roca significa decir que Jesús es mi roca. La gente dice cosas como, Jesús es mi roca, así que voy a estar de pie y no voy a caer. Bueno, decir que Jesús es tu roca es una gran confesión de fe, pero eso no es lo que Jesús dijo que significaba construir tu vida en la roca. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo antes de esto? En Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De acuerdo a ese pasaje, decir que Jesús es tu Señor no es construir tu vida en la roca. Entonces, ¿qué significa construir tu vida en la roca? Tenemos que recordar que esta es una ilustración de la palabra que Jesús nos da aquí. Él dijo en Mateo 7:24, lo leemos de nuevo. Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él dice, lo compararé. En otras palabras, él está diciendo, esto es una ilustración. Y no tenemos que tratar de interpretar la ilustración. Él nos dice específicamente lo que esto significa. Dice que el hombre que construyó su casa en la roca es una ilustración de la persona que escucha estas palabras mías y actúa sobre ellas. Y dice que el hombre que construyó su casa en la arena es una imagen del hombre que escucha estas palabras mías y no actúa sobre ellas. Así que construir su casa en la roca significa hacer lo que Jesús dice. Construir su casa en la arena significa no hacer lo que Jesús dice. La única diferencia aquí es hacer o no hacer lo que Jesús dice. Jesús dice que ambos escucharon sus palabras. Mucha gente hoy en día está escuchando sus palabras a través de la iglesia cibernética por medio de las redes sociales. La diferencia no es que ambos no escucharon sus palabras. La diferencia es que uno escuchó y hizo lo que dijo, y el otro también escuchó, pero no hizo lo que Jesús dijo. Construir tu vida en la roca significa hacer lo que Jesús dice. Quien construye su vida sobre la roca es el que escucha las palabras de Jesús y las hace. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muchos escuchamos la palabra, pero Jesús nos dice claramente aquí, eso no es suficiente. Eso no hará la diferencia en tu vida. No es suficiente que escuches su palabra. Tienes que obedecerla, tienes que hacerla, tienes que practicarla. Herodes, el rey malvado que vivió durante el tiempo de Jesús y de Juan el Bautista, estaba cometiendo adulterio con la esposa de su hermano e hizo arrestar a Juan el Bautista porque Juan predicó en contra de lo que Herodes estaba haciendo. Pero curiosamente, Herodes solía disfrutar la palabra cuando lo escuchaba. Este rey malvado, viviendo en adulterio, disfrutó escuchando la palabra de Dios. Eso lo vemos en Marcos capítulo 6, verso 20. Nos dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Hoy hay muchos cristianos que son como el rey Herodes. Les gustan los sermones, les gusta escuchar la palabra de Dios. Y Herodes también de buena gana escuchaba la palabra y fue una de las personas más malvadas de toda la Biblia.
Ser un verdadero cristiano no se trata solo de escuchar la palabra de Dios, se trata de obedecerla, se trata de ponerla en práctica. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo construir su casa sobre la roca? Debes construirla sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mi palabra, dice Dios, no es como la hierba, sino que mi palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 al 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. También leemos en el libro de Isaías 40, del 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tanto en Isaías como en Pedro, la palabra de Dios es viva y perdurable. Se contrasta literalmente con toda carne, es decir, con el ser humano en su caducidad y debilidad. Juan capítulo 3, versos 5 al 6, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. La simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, es llamada por Pedro la palabra viva. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es viva por el germen de la vida sobrenatural, espiritual y permanente, por su valor eterno, y su eficacia nunca se agotará. También Santiago echa mano de esta cita de Isaías. Dice Santiago capítulo 1, verso 9 al 11, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dice el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 38. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, la escritura, toda la escritura, por ser palabra infalible de Dios, es indestructible, no puede ser desposeída de su divina autoridad, sea cual sea la opinión de que de ella tengan los hombres. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A esta palabra no se le puede disminuir ni una jota ni una tilde. La palabra del Señor nos dice en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Toda su palabra es verdadera y justa. La palabra del Señor nos dice en Salmo capítulo 19, verso 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio. El respeto confiado que la palabra de Dios nutre en los hijos de Dios es limpio, es puro y por tanto incorruptible. Permanece para siempre, pues emana de la voluntad de Dios para que el hombre limpie con él su camino. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pues lo que Dios quiere se ajusta siempre a la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Ante toda esta evidencia, queda claro que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es un fundamento firme para nuestra vida, sobre la cual podemos nosotros edificar nuestra casa fundada sobre la roca. En el Salmo 119, versículo 152 nos dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Es decir, dice el salmista, tras una larga reflexión sobre los testimonios de Dios, me ha convencido de que son eternamente válidos y por eso confía en ellos cuando se halla en peligro. La imagen que tenemos es que al obedecer su palabra, nuestra casa está construida sobre la roca. Mateo 7:24 de nuevo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miramos que los que oyen a Jesús aparecen aquí divididos en dos grupos. Unos que oyen y ponen en práctica lo que oyen, y otros que oyen y no ponen por obra lo que oyen. Hay algunos que oyen las palabras de Cristo y las ponen por obra. Demos gracias a Dios de que hay tales personas, aunque sean relativamente pocas. Oír a Cristo no consiste meramente en prestarle oídos, sino en obedecerle de corazón. Solo con escuchar su palabra ya es una bendición. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículos 16 al 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Pero si no practicamos lo que oímos, estamos recibiendo la gracia de Dios en vano. Todas las palabras de Jesús, no solo las leyes que nos han sido dadas, sino las verdades que nos han sido reveladas, las hemos de poner por obra. No basta con oír las palabras de Cristo y entenderlas, oírlas y recordarlas, oírlas y hablar de ellas, repetirlas, discutirlas, etcétera, sino que hemos de oírlas y hacerlas. Jesús le dijo al joven rico: haz esto y vivirás. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 27 al 28. Aquel joven rico respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. En Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: pero él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En medio de esa pandemia, es su palabra el consejo que debemos escuchar. Isaías 28:29 dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. En el Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro, y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. En Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su consejo sobre el coronavirus es firme, inconmovible y duradero. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33:11: el plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios cumple sus propios designios, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Durante todos los siglos de las vueltas de los tiempos, Dios no cambia sus medidas, sino que en todo acontecimiento, incluso en los que más nos toman por sorpresa, se cumple el eterno designio de Dios. En 2 de Samuel capítulo 22 versículo 31 dice: el camino de Dios es perfecto, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En el Salmo 19:10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El salmista expresa el gran valor que le daba a la palabra de Dios y el gran provecho que esperaba sacar de ella. Estimaba los mandamientos de Dios más que toda la riqueza de este mundo. Al fin y al cabo, el oro es de la tierra, terrenal, pero la gracia y la justicia son del cielo, celestiales. El oro, aunque sea mucho y fino, solo sirve para las cosas del cuerpo y para lo que tiene que ver con el tiempo,
pero la gracia es para el alma y para lo que tiene que ver con la eternidad. La palabra de Dios, cuando se recibe en el alma, es más dulce que la miel y que el destilar de los panales. Los placeres de los sentidos son engañosos, se acaban pronto y nunca llegan a satisfacer del todo. Pero los de la piedad son sustanciales y duraderos, y nunca hay peligro de excederse en ellos. De hecho, son la dulzura de la vida eterna. Dice la palabra del Señor en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí tenemos la buena y firme resolución de seguir adheridos a Jesucristo. Señor, ¿a quién iremos?, dijo Pedro. Literalmente le estaba diciendo: ¿junto a quién nos marcharemos? Como si dijera: no, Señor, somos muy cuerdos, muy sensatos y hemos considerado nuestra decisión demasiado bien como para cambiar ahora de opción. Quienes vayan a marcharse de Cristo deben considerar bien a quién van a seguir. ¿A dónde iremos? ¿Volveremos a cortejear con el mundo? De seguro que nos engañará. ¿Retornaremos al pecado? De seguro que nos destruirá. ¿Vamos a dejar la fuente de agua viva para cavarnos cisternas rotas? Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esta decisión de los apóstoles no se debía a un afecto ciego, irresponsable, sino que era el resultado de una consideración bien madurada. No estaban dispuestos a abandonar a Cristo, porque no había otro en quien pudiesen hallar la satisfacción que su corazón les exigía. Tú tienes palabras de vida eterna. Tener palabras de vida eterna es sinónimo de tener poder para dar vida eterna. Así que, en los buenos tiempos y en los malos, las palabras de Dios traen una paz y un gozo inconmovibles. Este tiempo de crisis es un buen momento para compartir la misma experiencia del profeta Jeremías. Dijo Jeremías en el capítulo 15, versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras, halladas por mí, cuando descendieron sobre mí, dice Jeremías, en el espíritu de profecía, y halladas en mí cuando las recibí gustoso. Y no solo las probé, sino que las comí enteramente. Las recibí como el alimento más exquisito para una persona que está hambrienta. Y ten en cuenta lo siguiente: la dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en este momento histórico en el que experimentamos una providencia amarga como la pandemia del coronavirus. No, si hemos aprendido el secreto para estar tristes, pero siempre alegres. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:10, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Después veremos con más detalles de qué se trata este secreto, pero aquí lo tienes en una sola frase: el secreto para estar tristes, pero siempre gozosos. Lo leemos de nuevo: como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. De hecho, más que sostenerla, la endulza con la esperanza de que los propósitos de Dios son buenos, incluso en la muerte, para los que confían en Él. ¿Y cómo sabemos eso? De modo que la siguiente pregunta es aún más apremiante: ¿cómo sabes tú que la Biblia es la palabra de Dios? La respuesta corta es que hay una gloria divina que brilla a través de ella, la cual encaja perfectamente en el hueco con forma de Dios que hay en tu corazón, como una mano en un guante, un pez en el agua, las alas en el aire, la última pieza de un rompecabezas. Porque hace 40 años, cuando yo di mi vida a Cristo, cuando Dios me rescató y me dio el fundamento de edificar mi vida sobre la roca, en el fundamento sólido de su palabra, me di cuenta de que los argumentos académicos e históricos de la Biblia no iban a funcionar para la mayoría de las personas. Sin embargo, para mí es evidente que Dios quiso que ese tipo de personas escucharan su palabra y creyeran como yo lo hice, pero no como si diéramos un salto al vacío.
La fe en lo que la palabra de Dios dice no es un salto que se da en falso. La perspectiva bíblica de la fe no es un salto al vacío, es segura y tiene un cimiento firme. Se llama fe no porque le falte un fundamento, se llama fe porque requiere confianza. Jesús no llamó ciegos a los creyentes, pero sí llamó ciegos a los incrédulos. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:14, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En Mateo capítulo 13, verso 13 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Y ver qué? La Biblia responde diciendo que Satanás hace todo lo que puede para cegar. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, hay una luz espiritual que brilla a través del evangelio, la historia bíblica de la salvación. ¿Qué tipo de luz? Es la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto no es algo mágico, no es místico en el sentido de ser algo que da la impresión de estar ahí y realmente no lo está. Jesucristo es una persona divina y humana con una gloria moral, espiritual y sobrenatural por su belleza, su valor y su grandeza que brilla por medio de la palabra de Dios. Esto valida la veracidad de la Escritura. El hueco con forma de Dios que hay en tu alma. Hay una gloria divina que brilla a través de las Escrituras y que encaja perfectamente en el hueco con forma de Dios que hay en tu corazón. Eso confirma la veracidad y el valor de la Biblia. Creo que en toda alma humana hay un hueco con forma de Dios, es decir, un conocimiento indirecto de Dios. La Biblia lo dice de esta manera, hablándole a toda la humanidad. En Romanos capítulo 1, versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y en Romanos 1:21 dice, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia enseña que este conocimiento que tienen todas las almas nos hace responsables a todos de ver la gloria de Dios en la naturaleza. De la misma forma, también somos responsables de ver la gloria de Dios en Jesús a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios que anuncia la obra de sus manos. La incalculable extensión del cielo nos habla de su inmensidad, su altura y distancia, de la trascendencia y soberanía del Hacedor, su influencia sobre la tierra y el dominio del mar, la providencia y la beneficencia universal de Él, y todo ello declara su poder sobrenatural. Estamos obligados a verla y a dar gracias. Además, el Hijo de Dios también muestra la gloria de Dios. Y nosotros somos responsables de ver esa gloria en Él y de adorarle. El apóstol Juan dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta es la gloria que brilla desde la palabra de Dios y nos provee un fundamento seguro y bien cimentado para creer que las escrituras cristianas vienen de Dios. La forma en que lleguemos a conocer la gloria de Dios en las Escrituras es similar a la forma en que sabemos que la miel es miel. La ciencia y la tecnología podrían decir que un frasco contiene miel después de hacer experimentos químicos, así como los académicos bíblicos pueden explicar de manera convincente que la Biblia es históricamente confiable, pero la mayoría de personas no son científicas ni académicas. Sabemos que la miel es miel porque la probamos. De forma similar, la gloria de Dios tiene una dulzura divina en el mensaje de la Biblia. Toca una parte de nosotros que sabemos que fue puesta por Dios. En el Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Se trata de realmente ver y probar. No es algo ficticio. Uno realmente ve y prueba lo que está ahí. Así que cuando Jesús dice que la Escritura no puede ser quebrantada,
Cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando el apóstol Pedro dice que los autores de la escritura fueron impulsados por el Espíritu Santo, nuestro corazón dice, sí, hemos probado y hemos visto. Lo sabemos y ese conocimiento está bien cimentado. No estamos saltando al vacío. Toda nuestra alma clama junto con la Biblia, como lo dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. Cuando esto sucede, toda la verdad de Dios nos inunda. Incluso al enfrentar el coronavirus, nos ofrece un consuelo incomparable. Isaías 94:19 dice, en la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegrarán mi alma. En el Salmo 34 del 18 al 19, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En medio de esta pandemia, nadie puede consolar nuestras almas de la forma en que Dios lo hace. Su consuelo es inquebrantable. Es el consuelo de una roca grandiosa y poderosa en un mar turbulento. Este consuelo viene de su palabra, la Biblia. Oremos. Señor, en los buenos tiempos y en los malos, tus palabras traen consuelo, paz y un gozo inconmovible. Es saber que tu soberanía puede detener el coronavirus, puede detener esta pandemia y sin embargo no lo has hecho. Pero tenemos la certeza que esa misma soberanía que puede detener ese virus es la que sostiene nuestra alma en medio de la pandemia. Tu soberanía sostiene el alma de cada uno de mis hermanos y hermanas y traes paz, confianza, fortaleza, que nos dice a través de tu palabra, no temas, yo estoy contigo. Tu poder que sustenta a cada hijo y a cada hija con paz, con fortaleza, con confianza, con alimento. Es lo que endulza con la esperanza de que los propósitos de Dios son buenos, incluso en la muerte, para los que confían en ti. Ten misericordia de los que están sufriendo, de los enfermos, de los desempleados, que te busquemos con pasión en este tiempo, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, las demás cosas no serán añadidas. Trae, Señor, salvación a los perdidos. Trae el mayor avivamiento en medio de esta crisis. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.